Ok, ahí está, ya empezamos a grabar. Entonces, vamos a empezar. Una, dos, tres. Dígale al DJ que suba el volumen, puñeta. Sube el volumen. ¿Qué lo que? Adelante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del sitio donde nos estéis escuchando. Hoy vamos a hacer una mesa redonda de algo que, que ni siquiera en reuniones familiares se puede hablar porque todos acaban tirándose del pelo. No se puede hablar ni de religión ni de política, pues vamos a hablar de, bueno, tampoco es política, pero sí que tiene mucho que ver con ello. Hoy contamos con un invitado porque, bueno, más adelante entraré que se nos han rajado los de un... Eso ya para mí dice mucho, ¿eh? Me voy a meter en materia más tarde, pero bueno, hoy nos está acompañando Jorge. Jorge ha estudiado un doble grado de Derecho y de Ciencias Políticas y tiene un máster universitario en Derecho de Administraciones Públicas. Y es un poco el que nos va a ayudar a entender las maneras de gestionar, ¿no? Las más famosas o las que más se ven por todo el mundo, las que de todo el mundo habla, que son capitalismo y socialismo. Vamos a preguntarle sobre cada una de ellas, nos va a dar un poco las ideas fundamentales para que todo el mundo pueda entenderlas y que se cree su propio pensamiento crítico, que pues muchas veces hablamos sobre cosas que no entendemos o que no tenemos mucha idea. Así que yo creo que eso es un poco todo, ¿no? O sea, vamos a ir preguntándole, nos va a ir contando porque él es en realidad el que sabe, que ya me ha dicho que lo va a hacer como muy divulgativo, muy tipo profe para niños pequeños, porque eso es lo que somos. Y sí, porque es complicado al final. O sea, estamos hablando de que son dos maneras de gestionar países, ¿no? O sea, aunque existan muchas más y haya muchos apéndices dentro de cada una de ellas, pero es algo muy, muy importante y complicado de entender muchas veces. Y creo también que nos falta mucho educarnos ante lo que en nuestros países está, en lo que en nuestros países se está ejerciendo, ¿no? Yo creo que hay muchas creencias alrededor de estos sistemas económicos y a lo menos en México, pues que yo soy de México y pues también he vivido mucho tiempo aquí en Estados Unidos, he vivido entre los dos países la gran mayor parte de mi vida. Y hay muchísimas creencias, ¿no? En México de que en Estados Unidos por ser capitalistas son de una manera. Ahorita México tiene un sistema o bueno, un presidente que él dice ser de izquierda, pero tiene muchas ideas de derecha. Entonces es muy confuso a veces este tipo de líderes, ¿no? Que viene y te vende una idea, pero luego entonces termina siendo otra. Y el objetivo de hoy, como dices, Eli, es educarnos realmente a entender estos dos sistemas con alguien que sí sabe. No vamos a hablar nosotras de esto, porque claramente nosotras no somos unas expertas ni estudiamos ciencias políticas, ni mucho menos, pero para eso está Jorge. Entonces, eduquemos, Jorge. A ver, cuéntanos un poquito. Pues para empezar, quisiéramos saber si tú nos pudieras explicar un poco qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Tenemos unas... no sé si quieras tú darnos eso y luego, porque hay mil, ¿cómo se dice? Mil definiciones, pero como tú mismo lo dijiste hace rato, ¿cómo lo pondrías tú en palabras para alguien que a lo mejor no entiende mucho esto, no? Claro, pues mira, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible, pero bueno, también tengo que añadir que soy el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Miguel Tura, que es mi pueblo. Entonces yo por lo menos ya voy cogido de un lado. Entonces voy a intentar explicar de manera más objetiva posible el tema. Y luego, aparte, pues diré mi punto de vista de por qué considero que sería mejor un sistema u otro. Entonces, nosotros lo que hacemos es una interpretación materialista de la historia o una concepción usando el materialismo histórico, como se suele decir, que es que se interpreta la historia de manera materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que nos centramos en los conceptos fundamentales de la sociedad, que en este caso consideramos que sería la economía, pues las relaciones de producción, las clases sociales, para que nos entendamos mejor. Pues no es lo mismo vivir en la Edad Media
que vivir en la República Francesa en plena Revolución Francesa o vivir ahora en Estados Unidos o en España en la actualidad. Entonces, ¿dónde ponemos el acento? Precisamente en eso, en ese modo de producción. Pues entonces, desde una perspectiva materialista de la historia, podríamos ver que existe un, entre comillas, comunismo primitivo, un esclavismo, un feudalismo, un capitalismo y ya en algún momento durante el siglo pasado, pues, y un socialismo. Entonces, cuando pasa la Revolución Francesa principalmente, vemos que se constituye un organismo burocrático que es el Estado, que al final el Estado es una ficción, nadie sabe qué es eso. Todo el mundo habla de él, pero realmente cuando tú tocas algo como una mesa, una silla tangible, ahí ya sí que estás viendo tú algo tangible. Pues en el caso del Estado eso no es así. Lo que verías sería la administración pública, o las administraciones, como se suelen decir. Entonces, una vez, es un tema complicado porque nos podemos tirar aquí hablando 20 millones de horas. Cuando pasamos del feudalismo al capitalismo, ya se pone sobre la mesa pues, la libertad, la democracia representativa, el Estado de Derecho. Pues un poco vemos eso, que hay elementos del sistema feudal que se van perdiendo por el camino y que se van constituyendo nuevas relaciones de producción. Pues empieza a haber propiedad privada, que ya la había en un primer momento en el feudalismo, que se empezaba a constituir con el mercantilismo y demás, pero a partir de la Revolución Francesa y la americana, vemos que ya sí que empiezan a crearse más empresas privadas y sobre todo a un nivel mayor, pues son sociedades limitadas, sociedades anónimas y demás. Entonces, ¿cómo podemos definir el capitalismo? Pues por un lado como un sistema económico principalmente en el que se prima las relaciones de mercado y la propiedad privada y por el otro lado podríamos decir también que tiene su espejo o su reflejo en el sistema político. Podemos ver que es un sistema, una democracia representativa, un Estado de Derecho, en el que se pone el acento sobre todo en la libertad y en la propiedad privada, que tienen que ir de la mano. Y principalmente vemos eso, que eso era más o menos el modelo minarquista o el que empieza a idearse con teóricos, filósofos, mejor dicho, como Tocqueville, medianamente Rousseau, Montesquieu. Todos ellos hablan pues eso, de la separación de poderes, de la libertad negativa en el sentido de que no haya un poder o un gobernante, un leviatán, como hablaba Hobbes, que te imponga lo que tienes que hacer y lo que no, sino que aquí ya hablamos de eso, de una libertad entendida en el que nadie te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Eso tenemos que llevarlo también a la práctica en el que haya un poder coercitivo en este sentido, un monopolio de la violencia, que sería pues eso, un sistema judicial, un sistema de policía o como lo queramos denominar, que te permita que tú tengas tu propiedad privada y que nadie vaya a quitártela. Pues como podía pasar, por ejemplo, durante el feudalismo, que te llegaba pues el rey de turno o el duque o el marqués o lo que sea y por el uso de la fuerza te lo podía quitar. Aquí ya no, aquí ya estamos hablando de estados de derecho. Aquí ya, utilizando el sistema jurídico de turno, tienes tus mecanismos para poder defender tu propiedad. Entonces, creo que hay una mano levantada. Sí, yo. Es que entonces entiendo que antes de que se formase o que iniciase el capitalismo, por lo que has dicho, lo que había era como, bueno, pues yo quiero esta tierra, yo la cojo, me monto aquí mi chiringo y si alguien quiere y viene, puede, ¿no? Es un poco, el capitalismo lo que hace es hacer negocio con esa tierra. Claro, vamos a ver, antes obviamente hay un cierto poder y hay unas ciertas normas. Al final el derecho no surge de un día para otro, pero con la llegada de la revolución industrial, del tema de la revolución francesa y americana, lo que vemos es que se van constituyendo estados de derecho ya como en el sentido de que lo entendemos, de que se queda por encima de todo el mundo la ley y entonces a partir de ahí ya empezamos a hacer negocios. Antes, claro, obviamente había un caldo de cultivo de ese Estado de Derecho, porque al final todo es una evolución. Uh-huh. Pero perfectamente, pues antes era sobre todo el uso de la violencia. Al final esa era la ley. Pues con el esclavismo igual. ¿Quién determina que eres esclavo o que no? Pues si yo te llego a tu pueblo y te conquisto, pues ahora eres esclavo mío y ya está. Entonces, con el Estado de Derecho, con el sistema capitalista y demás, eso es como que se va dejando atrás. Se marca un antes y un después. Ya lo empezamos a ver sobre todo con el tema de la Ilustración
o con el tema de la modernidad, que ya se empieza a ver un algo distinto. A partir del siglo XV, XVI, ya empieza a surgir algo, sobre todo en las ciudades, por eso de los burgos, de la burguesía, empiezan a crearse como un contrapoder con respecto a lo que había antes, a las monarquías, a las realezas. Y hay un poder de las ciudades, de los ciudadanos. Entonces ya no somos vasallos, ya lo que queremos ser son iguales. Y eso es precisamente lo que consigue el capitalismo, que se consiga una igualdad formal entre todos los ciudadanos, porque ya no eres un vasallo, eres un ciudadano. Puede ser de España, de Francia, de Estados Unidos o de lo que sea. Pero ya no eres un vasallo, ni le tienes que rendir pleitesía, ni, yo que sé, a lo mejor en algunos sitios el territorio era del conde o del duque. Ahora no, ahora es una propiedad privada que perfectamente es tuya, tú puedes hacer dentro de los márgenes de la ley lo que tú quieras y no hay ningún problema, es tuyo. Entonces, ese fue un poco el inicio del capitalismo, claro. Claro, al final, pues eso, todo sistema tiene en su interior un sistema posterior. Entonces, cuando hablamos del socialismo, yo por lo menos lo entiendo que es una evolución del sistema capitalista. No se puede entender el socialismo sin el capitalismo, porque en su seno ya está ahí dentro. Igual que el capitalismo no se puede entender sin el feudalismo. En su propio seno ya estaba también, hay una cierta concepción liberal. Uh-huh. Entonces, al final, estos sistemas políticos, económicos, filosóficos van muy de la mano, porque al final son como bloques, que obviamente no es perfecto todo, porque de hecho, ahora mismo a nivel de España, por poner un ejemplo, o de donde sea, vemos que se conjugan muchas formas de propiedad o muchas formas de relacionarse las personas. Puedes tener una cooperativa, ahí donde son los trabajadores, los propios jefes, y puede ser eso un protosocialismo. También tienes una empresa privada, tienes una empresa estatal, que es el propio Estado, pero también hay personas que tienen un pequeño terreno en sus pueblos o en sus casas y tienen una pequeña economía de subsistencia, que eso podríamos entenderlo pues, como en el sistema feudal o en el esclavista, que más o menos sigue siendo, no es todo puro, por decirlo de alguna manera. Los sistemas puros están pues, para escribir en la teoría y que queda todo muy bonito, como decía Max Weber, pues, los sistemas modelo, pero al final en la realidad se conjuga todo y está todo un poco entremezclado. Por eso, a raíz de lo que decía tu compañera, de que hay líderes, por ejemplo, que se autoconsideran de izquierdas, que obviamente tienen elementos que no se consideran de izquierdas, o por lo menos, entre comillas, que a lo mejor pueden tener ciertos elementos de derechas. ¿Por qué? Porque al final pues, la gente pues, nos relacionamos, tenemos nuestras vivencias, tenemos nuestra forma de entender las cosas y no somos monolíticos. Entonces, a lo mejor tiene un 90% de lo que se considera izquierda, pero un 10% que puede ser de derechas o al revés. Entonces, al final también eso es lo bueno de la diversidad, de que personas distintas se puedan juntar a hablar y decir, oye, pues mira, pues yo aquí estoy de acuerdo contigo, tal, pues sin ningún problema. Entonces, volviendo al tema de antes. Cuando hablamos de socialismo, lo que se entiende es como una evolución de ese sistema capitalista. Las cosas que se han conseguido con el capitalismo, el socialismo no tiene que perderlas. El Estado de Derecho, la libertad, la democracia. Lo que pasa es que tiene que dar un paso más, se supone, porque el socialismo lo que propugna es que el poder tiene que estar en manos de los trabajadores. Entonces, el sistema burgués o capitalista lo que considera es que somos todos iguales, somos todos ciudadanos. Desde el banquero más rico hasta el campesino más pobre, somos iguales. ¿Vale? Y formalmente es verdad, y jurídicamente es verdad, pero en la práctica no tienen la misma vida, no tienen las mismas condiciones, no tienen el mismo futuro. Entonces, eso es lo que busca el socialismo, reducir esas diferencias de clases e incluso superarlas. El socialismo, según a la familia política a la que pertenezcas, pues lo puedes entender de una manera u otra, porque ya lo hemos visto, ha habido principalmente dos grandes rupturas en el movimiento socialista. En la Primera Internacional, cuando se separaron los anarquistas de los socialistas, porque unos consideraban que no había que participar en las elecciones ni en la maquinaria del Estado, y los otros que sí. Ahí eran un poco más posibilistas, por decirlo de alguna manera. Y por el otro, la Segunda Internacional, que se separaron lo que se podía entender como socialdemocracia y los comunistas o marxistas-leninistas de aquella época. Entonces, en función de eso, cada uno tiene su concepción de socialismo. La mía sería como la primera fase del comunismo, una fase en transición entre el capitalismo y el comunismo. En el socialismo se supone que sigue habiendo un Estado, se supone que sigue habiendo
una cierta diferencia de clases. Obviamente se propugna el pleno empleo, unos derechos laborales mucho más superiores que los del sistema capitalista, una libertad en positivo, ya no solo en negativo, sino también en positivo. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad negativa y la libertad positiva? Pues la libertad negativa, ya hemos dicho antes, que era que nadie te imponga a ti algo, sino que eres tú libre para hacer y deshacer lo que tú quieres. La libertad positiva es que te den los mecanismos para conseguir ciertas cosas. Pues, por ejemplo, tener sanidad pública y gratuita es una libertad positiva, porque si tú estás malo, tienes la libertad de poder ir al médico de turno y que te curen sin ningún tipo de cuestión económica. Si no tienes que esperar a que te lo puedas permitir para pagarlo. O como la educación pública, lo mismo. Es una forma de entender la vida o la libertad en positivo. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero si tú no tienes dinero no puedes hacerla. Pues esa libertad positiva se supone que los diferentes sistemas socialistas lo aseguran. O desde un punto intermedio, como puede ser la socialdemocracia, o desde un punto más profundo, como puede ser el socialismo o el comunismo en el sentido más potente. Entonces, ya te digo, hablando de esto podemos hablar de 20 millones. A ver, yo quiero, a ver si entendí. Entonces, todo esto empezó después de la Revolución Francesa, porque durante la Revolución Francesa fue donde se vinieron muchas revoluciones, ¿no? Muchas independencias. Fue la Revolución Francesa, también fue la de Estados Unidos, despuésito, luego la de México en 1810, y luego de México se vinieron todas las de Latinoamérica, ¿no? Claro, entonces, al final el componente nacionalista estaba muy presente en el tema de todas estas revoluciones. Y de hecho el concepto liberal, en el sentido político, nace en la Guerra de Independencia Española con Francia en 1808-1812. Entonces, al final está todo muy relacionado. Ya había un caldo de cultivo de considerarte ciudadano, de considerarte libre, de querer un sistema representativo que te reconozca a ti tus intereses. Y al final es eso lo que provoca también acabar con ese absolutismo, con esa autoridad de las monarquías que había en aquella época. Exacto, la monarquía, exacto. Podría entonces decirse que lo que se hizo fue mejorar los derechos, ¿no?, de las personas, en realidad. Pues fue un golpe de Estado, vamos a quitarle el poder al rey y lo vamos a tomar nosotros, y ahí fue donde nació pues la democracia, claro, ¿no? Al final esto, según como lo quieras enfocar, desde un punto filosófico o político, lo puedes entender como una revolución, porque cambias directamente el régimen. Ya no es un régimen feudal, ya no es un régimen del antiguo régimen, como se suele conocer también en historia, sino que es un régimen burgués, un régimen capitalista, en el sentido de que ya no hay vasallos y reyes. Ahora lo que hay es ciudadanos. Ya por encima de ti no está el rey, está la ley, y está por encima del rey, del ciudadano y de lo que haga falta. Entonces, algunos sistemas lo que hicieron fue transformarse. Por ejemplo, pues las monarquías de aquella época, las que sobrevivieron, como por ejemplo la española, se convirtió en una monarquía constitucional, en el que por encima del rey había una constitución y había una ley. Entonces, también al final, pues eso, los poderes de la época pues también han sabido ir adaptándose un poco de alguna manera para ir no perdiendo pues sus privilegios que podían seguir manteniendo. Entonces, o sea, claro que tuvo que haber un golpe de Estado o algo así, porque ¿quién va a querer rebajarse? ¿Quién que tenga ese poder de estar por encima del resto va a querer rebajarse y decir, vamos a estar igual? O sea, tuvo que haber un golpe de Estado. Claro, eso en el momento de que la correlación de fuerzas es distinto, pues ves que ya la monarquía no tiene el prestigio que tenía en otros tiempos, o que ya no tiene tanto dinero para pagar pues a mercenarios o a sus ejércitos o a lo que haga falta, o que ya encima te suben los impuestos. Pues ahí también se pierde una cierta legitimidad, porque al final los gobernantes están por legitimidad. Si la pierden, ahí empiezan a tambalearse las cosas. Entonces, ahí los ciudadanos toman conciencia de que pueden tener un sistema diferente o un futuro distinto. Y de hecho, cuando empezó la Revolución Francesa, no querían acabar con la monarquía, lo que querían era acabar pues con ciertas condiciones que no consideraban justas. Y de hecho, durante la primera etapa de la Revolución Francesa seguía siendo una monarquía. Fue cuando a última hora se tensaron de más las cuerdas, cuando ya dieron el paso adelante hacia la República.
Mm. Sí, es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, primero fue como lo dijiste al principio, la ley del más fuerte. Entonces, como yo el otro día estaba viendo un documental donde pues sí decían eso de que, pues, cuando empezó la monarquía fue familias ricas que tenían mucho dinero y ellas, pues tú les pagabas por favores, ¿no? Entonces así fue como se fue creando la monarquía. Ellos pues daban favores como protección porque tenían más recursos o tenían más lo que fuera, o te prestaban dinero y así fue como se fue creando la monarquía. Nomás que ya llegó un punto donde pues ya ellos podían hacer lo que ellos querían con todo el mundo y pues después de que la gente pues ya dijo, bueno, ¿y por qué tú tienes que hacer todo esto? Y pues intentaron voltear, ¿no? Todo. Se viene todas las revoluciones y todas las independencias. Entonces, de hecho, adelante. No, adelante. No, que de hecho durante mucho tiempo lo que había eran ejércitos privados o mercenarios. Y es a partir ya de esa modernidad, de ese siglo XV y XVI, cuando se empieza a constituir un único ejército nacional, que es ya se cierra con los estados-nación, con las repúblicas liberales, con el capitalismo y con el Estado de Derecho, cuando se consigue por fin ese monopolio de la violencia, en el sentido de decir, aquí el único que puede ejercer la fuerza es el Estado, que es el representante y garante de todos los ciudadanos. Entonces ya solo hay un ejército, ya solo hay una policía, ya solo hay un poder. Entonces, por ese sentido también lo que ya empezaron a hacer esas monarquías, que era lo que me comentaba antes, que al final hay un germen que está dentro del anterior sistema que va creciendo hasta dar el vuelco. Entonces, al final es un poco eso. No había esos instrumentos, esa burocracia en el buen sentido de la palabra, se iba cada vez constituyendo y al final con esa correlación de fuerzas pues se dio el paso adelante al sistema capitalista, al Estado de Derecho, a la democracia y a la libertad negativa. Joder, madre mía, o sea, yo me quedaría hablando de esto muchísimo más porque de verdad lo has dicho como muy por encima todo. Ay, me encantaría solo hablar de la historia, ¿no? Porque... Es que, claro, esto lo puedes enfocar de 20 millones de maneras, de la manera filosófica, el pack de valores filosóficos, desde la economía, desde la política. Es que tienes aquí para hablar para 20 años. Sí, todavía da para hablar y estamos en el 2023, o sea que sí. Me gustaría hablar de las diferencias de socialismo y capitalismo a día de hoy. Vale, pues mira, a ver, actualmente el único, entre comillas, sistema socialista que existe, podemos decir que hay dos modelos. Un modelo de lo que se considera socialismo de mercado, que sería China, un socialismo con características chinas, como se denominan ellos, y quizás un socialismo más clásico o más no sé cómo denominarlo, más soviético en ese sentido, que sería Cuba. Porque, bueno, luego está el experimento de Corea del Norte, pero bueno, eso la verdad es que tiene poco. Bien. Claro, entonces, durante muchos años lo que se ha considerado es que el mercado era propio del sistema capitalista. Entonces, eso era un elemento burgués y que era mejor dejarlo a un lado. Si eras socialista o comunista, lo que tenías que apostar era por la planificación 100%. Entonces, los chinos llegaron a un momento, incluso durante el siglo XX, en los diferentes países de la Europa del Este, también intentaron conjugar un poco de mercado. No un libre mercado, pero sí un mercado controlado, conjugado con la planificación, que muchas veces pues, la Unión Soviética no les dejó hacer esos experimentos. Entonces, pues tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Yugoslavia, con el socialismo autogestionario que tenían ellos. Tenemos el chino actual. Entonces, en estos sistemas, la propiedad, depende de cómo lo enfoquen unos y otros, es del Estado, pero pertenece a los trabajadores, o directamente pertenecen a los trabajadores y compiten empresas entre sí. Entonces, existe una propiedad social o socialista que es de los propios trabajadores, pero existe un mercado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que existe esa competencia de empresa. A lo mejor hay dos empresas privadas dos empresas públicas, en una región no socialistas, pero llevan los mismos productos, a lo mejor llevan diferentes galletas, por poner un ejemplo, a un supermercado, y entonces ahí eres el consumidor el que elige un producto u otro. Ya no hay una planificación única de, pues solo se va a hacer de esta manera, tanta cantidad y tal.
se puede medio conjugar un poco. Entonces, esto se han intentado también hacer algún que otro experimento. Por ejemplo, en la época de Allende, en Chile, también se estuvo con el tema de la planificación científica con programas informáticos y demás, pero bueno, tampoco le dio tiempo a estar mucho tiempo al hombre, pues tampoco se pudo profundizar mucho en ello. Los chinos sí que están trabajando más en ese tema, lo hacen también de una manera más abierta. Tienen ellos como unos planes durante X tiempo con unos objetivos, y esos objetivos pues se pueden conseguir de manera privada, entre comillas, o de manera estatal, o de manera con cooperativas y demás, y lo importante es conseguir los objetivos de ese plan. Y ya está. Entonces, al final ahí se conjuga ese sistema, entre comillas, planificado y ese sistema de libre mercado. Entonces, ¿qué efecto puede tener China? Pues obviamente la falta de democracia y de pluralidad política, obviamente. Eso es algo, entre comillas, bueno que tienen los sistemas capitalistas, pero tampoco es así, porque realmente cuando vemos un país capitalista, da igual el que sea, Francia, España, Italia, Alemania, vemos que aunque existan varios partidos, realmente todos defienden el sistema capitalista. A lo mejor hay uno un poco que te defiende otro sistema, pero en realidad es todo muy monocolor en ese sentido. O unos te defienden un poco más ideas keynesianas o intervencionistas y otros un poco más liberales o neoconservadoras, pero realmente es lo mismo. Nadie te va a decir, oye, vamos a dar un paso más, vamos a hacer un paso adelante en el tema de la propiedad de las empresas. Por ejemplo, el tema de la socialdemocracia durante un cierto tiempo sí que apostaba por un camino intermedio entre el sistema capitalista y el sistema soviético, sobre todo. Y el ejemplo más claro es Suecia y el Partido Socialdemócrata. Durante mucho tiempo tuvieron un líder que se llamaba Olof Palme, que es lo que proponía, y el partido en general, lo que proponían era que empresas privadas, pues el 20% o el 40% o el que fuese por ciento de la propiedad de esas empresas fuesen a pasar a los propios trabajadores. Entonces ya era una forma de cogestión en el que ya hay dos propietarios, entre comillas, un propietario único que sería la propiedad privada o el propietario si era único o si es una sociedad anónima, los diferentes propietarios individuales, y por el otro lado una propiedad social de los propios trabajadores, pues si estaban organizados en sindicatos o como lo quisieran hacer. Eso era una idea muy buena, pero que al final se quedó un poco ahí bajo, como siempre, bajo el cajón y poco más. En los últimos años, Corbyn del Partido Laborista también ha intentado volver a sacar adelante esa propuesta. Entonces, eso es una propuesta claramente socialista que iba también camino de eso, de que la propiedad privada pase a propiedad de los trabajadores. Por hacer de muchas maneras. Pues, por ejemplo, en China lo que hacen también muchas veces es que el 1% pertenezca pues al fundador de la empresa, por decirlo de alguna manera, y el resto pues tenga la propiedad la tengan los trabajadores, o sea directamente del Estado. Entiendo entonces, te corto, que ahí no solo les estás dando trabajo, sino que también les estás dando vivienda. Depende, porque a ver... Porque eso del espacio, del 1% al empresario y el resto a los trabajadores, ¿eso qué significa? O sea, que ellos tienen parte de la empresa, que ellos tienen vivienda... Claro, es lo que te comentaba antes, de que en el propio capitalismo, en su seno, ya tienes algo socialista, en el sentido de que me voy a explicar. En el Capital, Engels habla algo así como que las sociedades anónimas ya son como una especie de protosocialismo. Ya ahí hay algo distinto. ¿Por qué? Porque tú piensas en una empresa privada y piensas, pues, un jefe y trabajadores que están a su mando. Sí. En una sociedad anónima ya es algo distinto, porque tienes, por un lado, el jefe, ¿vale? O el consejo de administración, mejor dicho. Los trabajadores, pero por encima de ellos están los propietarios. Y a lo mejor el kiosquero de tu esquina puede tener 10 acciones en Telefónica. Entonces, ese kiosquero es el 0,0000001% propietario de Telefónica. Entonces, ahí ya se ha separado esa propiedad privada, ya hay una cierta propiedad social. Entonces, el socialismo lo que diría sería, vamos para adelante, que en lugar de que esa propiedad privada sea de una persona sola, la vamos a repartir. Que sea de la sociedad o que sea incluso solo de los propios trabajadores de la empresa. Luego ya, sí, obviamente los sistemas socialistas, los derechos básicos de vivienda, de sanidad, de educación, todo eso se supone que está asegurado.
Entonces, hay algunas empresas, pues, por las condiciones que sean, que dan directamente ellos la vivienda y demás, pero a lo que me refería era el tema de la propiedad como tal. Pues entendiéndolo con acciones. Durante una empresa clásica privada no hay acciones porque eres tú y ya está, como si fueses autónomo, pero en el momento en el que ya te conviertes la empresa en una sociedad anónima o sociedad limitada, ya hay participaciones o hay acciones. Entonces, a eso es a lo que me refería, que ese 20% de acciones pasen a ser propiedad de los trabajadadores o a ser propiedad del Estado. Eso es lo que hay en China, entonces. En China hay un revuelto un poco raro, porque hay de todo. Ah, vale. Porque Claro, a lo que me refería, por ejemplo, en Suecia con Olof Palme y con Corbyn en Reino Unido, era precisamente retomar ese modelo de decir, una empresa privada nacional, pues que el 20%, el 40% o el que haga falta, pasen a los propios trabajadores. Y Pero creo y eso, que es ahí, eso que... sí. es ahí, Celia, donde la gente empiezan a tener estas creencias de que, güey, así yo trabaje lo que trabaje, eventualmente me van a quitar mi dinero y vamos a tener que ser todos igual. Entonces la gente que tiene mucho dinero, tiene estas empresas con mucho dinero, lo que se empieza a reforzar es que me van a quitar parte de lo que yo trabajé o de mi empresa para dárselo a los que tienen menos y entonces mi trabajo y mi esfuerzo se va a ir ahí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, sí, por claro. Eso mucha gente le tiene miedo al socialismo porque dice, güey, ¿de qué me va a servir trabajar como burro si eventualmente le van a dar parte de mis ganancias a los que no tienen tanto como yo? Claro. ¿Estoy en lo correcto o no? Eso es como la creencia. Ok. Totalmente, una creencia muy extendida y creo que es normal que se tenga ese miedo. A ver, eso lo puedo entender si eres el dueño de una transnacional gigante que digas, hostia, a lo mejor me expropian la empresa o cualquier cosa, pero si eres la cafetería del barrio, de la esquina, pues es que ¿qué más te da? Porque de hecho en Yugoslavia, por poner un ejemplo, en la propia ley lo que permitía era propiedad privada y podías contratar hasta 5 trabajadores. Entonces, eso estaba controlado, pero había una cierta propiedad privada. Tú podías tener tu negocio perfectamente, podías tener tus trabajadores a tu servicio y sin ningún problema, porque al final es eso, no puedes llegar de 0 a 100 en 2 días. Tienes que ir poco a poco y transformando la sociedad. Por ejemplo, en China, lo que se permitía en un cierto momento era las parcelas para poder que cada uno se cultivase sus cosas y luego lo vendían en el mercado. No hacer una planificación total como se hizo en la Unión Soviética. Pues en China, pues mira, aquí repartimos la tierra, que cada uno se apañe como pueda y ya está. Entonces, nosotros en este sentido lo que quería explicar, mejor dicho, era cuando ya estamos hablando de una transnacional grande. Por ejemplo, eso de Telefónica. Telefónica, ¿de quién es el propietario? Al ser una sociedad anónima, hay muchos propietarios. Entonces, pueden ser muchos propietarios que jueguen a la bolsa o a ser inversores y a jugar con la especulación, o pueden ser realmente los propios trabajadores los dueños de su negocio, que sea como si fuese una cooperativa, entre comillas. Esto al final, ¿Qué poder de decisión tienen? Porque... Claro, normalmente en estas empresas hay un consejo de administración, una asamblea de socios, como si fuese una asociación. Entonces, cada X año pues se reúnen los socios, por lo menos la parte más mayoritaria de los socios o representativa, y deciden, pues este año no vamos a dar, ¿cómo se llama esto? No me va a salir la palabra ahora, dividendos. O este año vamos a guardar los ahorros para invertirlo en no sé qué. Pues claro, si ya tienes ahí una parte representativa de los trabajadores en esa asamblea de socios, tú también puedes hacer ahí un poco de presión. Pues mira, vamos a mejorar las condiciones laborales o vamos a mejorar los negocios. Entonces, lo que tú me comentabas antes del tema de es que me van a robar mi trabajo. Ajá. Bueno, depende de cómo lo enfoquemos, porque al final eso es un concepto, desde posturas socialistas o marxistas, podemos entenderlo también como el concepto de la plusvalía, de que al final un empresario tiene 50 trabajadores y al final, si tú te pones a quitarles el gasto que le ha ocasionado los salarios de los trabajadores y demás, tienen unos beneficios brutales. Claro, al final ahí tienen un sobrecosto, ¿cómo decirlo? Un sobrebeneficio que ha sido a costa de los propios trabajadores, porque le han dado más de lo que han recibido. Pero no sé si me he explicado bien. Sí. Adelante.
Claro, a ver si lo he entendido. Es que me está explotando la cabeza. O sea, estábamos hablando ya de lo que acabas de decir, es un poco dejar la empresa socialista, ¿no? Como cooperativa y tal, y ya más pensar en empresa capitalista. Puede ser de que si te quitas todo lo que te cuesta tener trabajadores y es para ti, ¿no? Tienes mayor beneficio, eso sería más idea capitalista, ¿no? De empresa. Haciéndolo un ejemplo muy tonto. Tú, por ejemplo, yo soy, por ejemplo, un empresario y te contrato a ti para hacer sillas, ¿vale? Haces una silla que cuesta, yo qué sé, 30 euros, ¿vale? La vendo por 40, pero a ti te pago 30. Ahí he tenido yo un plusvalor de 10 euros que me he quedado yo porque soy el empresario que ha sido el que ha fundado la empresa. Sí. ¿Vale? Entonces, yo ahí me estoy aprovechando de tu trabajo. Ese es el plusvalor. Entonces, ¿quién está robando a quién? ¿Quién le está quitando el dinero? Entonces, claro, eso ¿Qué tipo de empresa es entonces? Eso era un ejemplo actual de una empresa privada. Vale, perfecto. Claro, entonces ahí es, pues eso, el plusvalor que se conoce desde una terminología marxista. Vale. Pues el empresario se ha quedado con 10 euros y dirá a la gente, claro, pero es que él se ha jugado los cuartos invirtiendo en un negocio que igual le salía mal. Totalmente razonable y tiene toda la razón del mundo. Pero claro, en el momento en el que ya vemos que la propiedad se separa de ese trabajo, como estábamos hablando en las sociedades anónimas, una sociedad anónima ya no es Pepe el del bar que tiene ahí un negocio, no, es una multinacional que tiene como 200 millones de socios o de propietarios, que ahí ya no tiene sentido ese discurso porque es otra cosa totalmente distinta. Entonces eso, lo que quería decir era que durante el siglo XX en muchos de estos países socialistas se permitía esos negocios privados a pequeña escala y no había ningún problema, estaba todo interconectado, relacionado y no habría ningún problema. Lo que pasa es que, claro, la gente piensa que igual mañana montas el negocio de tu vida y te haces rico. Y eso pues, es como quien se quiere hacer de TikTok una estrella o de Twitch o un futbolista y a lo mejor de 500 millones solo van a triunfar 5. Pero esa posibilidad, como lo que la tiene la gente, y entonces es en plan, no, que me va a robar el Estado o me va a robar no sé quién. Claro, pues vamos a verlo también un poco con perspectiva y ahí también están en juego los valores, la forma de entender la realidad, porque al final todo es ideología. La forma de entender la sociedad, de la política y la economía, todo es ideológico. Una ideología en el sentido de la forma de entender la realidad. Entonces, claro, o sea, tú puedes ser un empresario que lo que te importe es tener un trabajo estable, que tus trabajadores estén contentos, no sacar un beneficio extra a costa de ellos. O sea, es un poco también depende de cómo seas tú, ¿no? Entiendo. Claro, a ver, aunque seas muy majo y todo lo que tú quieras, al final ese robo, entre comillas, está. Porque claro, tú te estás beneficiando del trabajo de tus trabajadores. Si tú vas sumando una silla, otra silla, otra silla, otra silla, pues al final de mes tú vas a ganar lo mismo o un poco más si te quieren dar alguna productividad y demás, pero bueno, al final el empresario es el que se va a llevar la gran parte del monto de beneficios. Entonces, al final eso es lo que pasa en un sistema capitalista normal y corriente. ¿Qué pasa? En el socialismo lo que se querría era quitar esa parte del propietario y sustituirla por los propios trabajadores. Aunque luego una parte haya que dar a la sociedad o lo que sea, pues para hacer parques o para hacer hospitales o lo que fuese, pues como los impuestos actuales. Pero bueno, al final el propietario como tal es un propietario social que sería el conjunto de los trabajadores. Claro, sí. O sea que sería un trabajador más, ganaría su sueldo y ese monto de dinero, esa plusvalía, iría al Estado a crear parques. A los trabajadores, ¿no? Claro, depende de cómo lo quieras enfocar, porque luego ya te digo, es que hay muchos modelos. Puede ser un modelo encerrado en el sentido de que los beneficios se queden en los propios trabajadores como si fuese una cooperativa clásica, o que una parte de ese plusvalor vaya al Estado y la otra parte se lo queden los trabajadores, ya en función un poco, pues eso, de las condiciones materiales de cada momento y de cada modelo. ¿Y tú esa configuración de empresa podrías hacerla en cualquier sitio? Quiero decir, depende del país donde estés residiendo, si es más capitalista o más socialista, tú podrías decidir, pues esa plusvalía que gano, que vaya todo a... No sé si me estoy explicando. Pues es que eso va a depender de las leyes, ¿no? Si estás en un país más socialista como China, no te van a permitir
hacerte súper rico, por ejemplo. Pero si estás Pero en Estados China Unidos... habrá gente súper rica igual, ¿no? Y de hecho están creciendo en los últimos años. Por ejemplo, el de AliExpress o de Alibaba, porque hay 25 millones de empresas de estas, vamos, multimillonario que no se va a gastar el dinero en 80 vidas. Entonces, por eso decía que se deja también la puerta abierta a un cierto libre mercado, a una cierta iniciativa privada, que tampoco tienes que asfixiarla. Al final eso es un poco de colaboración. La cosa es dónde quieres poner tú el acento, en que haya más propiedad social y más beneficios para los trabajadores, o que haya más libertad económica en ese sentido, en una cierta libertad negativa, y ya está, y que cada uno se salve como pueda. Entonces, en China, pues obviamente la legislación no la controlo yo de cómo va a estar aquello. Obviamente pondrán más el peso en el bienestar social de los trabajadores y de China. A lo mejor en Estados Unidos se prima más la libertad del empresario y de la sociedad anónima, de decir, no, a mí déjame tranquilo, ya veré yo en qué gasto el dinero. Por eso soy yo el propietario. Sí, tal cual. O sea, ¿se supone que China cuida a sus trabajadores? Yo lo pongo un poco en duda. Es lo que ellos quieren dar a entender. Otra cosa es la realidad que sea, ¿no? Lo que persigue el socialismo es eso. Otra cosa es lo que estén haciendo allí, ¿no? Claro, a ver, es que al final, pues es que pues venimos un poco de esto. Empezaron imitando el modelo soviético. Partido único, que sí, que en China en realidad es como un frente amplio, entre comillas, porque hay 5 o 6 partidos, pero en realidad el que controla el bacalao es el Partido Comunista Chino. Entonces, al final, en un primer momento lo que hicieron fue imitar al sistema soviético. Una planificación muy cerrada, un partido único, y claro, te garantizan unos ciertos derechos laborales sobre todo, ¿vale? Pero pecan de otras cosas que el sistema capitalista o burgués sí que te las había conseguido, como el de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad política. Entonces, creo que precisamente al tener ese sistema en su seno, tendrían que haberlo hecho de una manera más, pues no sé cómo decirlo, más democrática o más... Claro, más como dirigido a la sociedad actual, que es Claro. un poco lo que pedimos, que todo, pues, que los derechos no vayan hacia atrás, ¿no? Que quizás las maneras de gestionar el país pues puedan cambiar en función de cómo va evolucionando todo, pero que los derechos no vayan hacia atrás. Claro, es que es lo que decía antes. Por ejemplo, cuando la Revolución Francesa, la Revolución Americana y demás, había ese sentimiento de querer esos derechos políticos, ese Estado de Derecho, esa nueva cultura política, por decirlo de una manera. En cambio, cuando fue la Revolución Bolchevique, se pasó prácticamente desde un sistema feudal o semifeudal a un sistema socialista. Entonces, la parte capitalista, la parte de la libertad, la parte del Estado de Derecho, como que quedó... como que no se terminó de desarrollar, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que no consiguieron en el pasado no lo iban a poder conseguir ahora en 3 días. Entonces, de ahí que hubiera un cierto sentimiento de, pues eso, de que no se respetaban ciertos derechos y ciertas libertades. Entonces, a China le pasó un poco igual, era una colonia, de la noche a la mañana hacen la revolución china y te instauran el socialismo, por lo menos inician la construcción del socialismo, pero claro, ¿qué pasa? Pues que obviamente esa etapa democrática o esa etapa liberal no la puedes hacer en 3 días. Entonces, claro. Yo en algunos casos me cuesta un poco creer que sea que ya hayan conseguido por lo menos el objetivo que se han pretendido hacer, porque de hecho ahora en muchos países del Mediterráneo y demás se están dedicando a comprar puertos porque ellos tienen un proyecto que es la ruta de la seda. Es como recuperar esa idea histórica de la ruta, pues esta vez con la ruta y la franja. Pasan por tierra y por el mar y conectan todo el continente asiático con Europa. Y ya sigue siendo España y Portugal la puerta a Latinoamérica. Claro, pues ¿qué pasa? Que aquí lo que han intentado ir haciendo es hilar artificiales por el mar para poder controlar sus rutas, comprar puertos que eran a lo mejor estatales o privados o a través de concesiones o como lo quieran hacer. Y de hecho en Grecia han tenido muchos problemas los trabajadores griegos que trabajaban para empresas chinas. Entonces, si en un país distinto tampoco respeta a los trabajadores, pues no sé yo cómo lo respetará la propia China. Ya. Y en un sistema capitalista, ¿cuáles son como las características?
O sea, ya Claro. hemos entendido más o menos las características que persigue el socialismo, ¿qué es lo que persigue el capitalismo moderno? Claro, pues es que es más o menos lo que el clásico. Un Estado de Derecho, propiedad privada y libertad negativa. Más o menos en el sentido más burdo, más simple. Que haya unas ciertas normas, que a mí me dejen hacer lo que yo tenga que hacer y que no me obliguen a hacer nada. Y obviamente, pues que si se atenta contra mi propiedad privada, ya sea una casa, o sea una empresa, o sea lo que sea, que haya un sistema político, judicial o policía que me defienda. Esto ya no sea la selva, sino pues oye, que si tengo una empresa y le pegan fuego un día, pues que oye, que yo tenga mis seguros, que yo tenga a la policía investigando quién ha sido, pues un poco eso, básicamente. Luego ya, si nos vamos a los valores morales o filosóficos, pues aparte tendríamos que añadir el individualismo. En el sentido de que, pues mira, que a mí me da igual lo que le pasa a mi vecino. Yo quiero pensar en mí, voy a hacer lo que yo considere oportuno y ya está. Eso se puede, por ejemplo, llevar a, pues he hecho 500 trabajadores de una empresa porque ahora no me viene bien, no les doy ningún tipo de ayuda o no. Claro, exactamente. Por eso luego también la presión de los sindicatos, del movimiento sindical y socialista en general, es muy importante para intentar frenar ese conflicto capital-trabajo, capital en el sentido del propietario y trabajo de los trabajadores. Por eso, cuando te echan, obviamente te tienen que dar una indemnización. O están, por ejemplo, en muchos países los seguros sociales o los seguros por desempleo, en nuestro caso las prestaciones por desempleo, porque hay una cierta protección al trabajador, que es la parte vulnerable. En este sentido, al final en derecho tienes que fijarte siempre en la parte más débil. Pues una relación entre un empresario y un trabajador, lo normal es poner el acento en el trabajador. Eso no lo tiene en cuenta el sistema capitalista. Claro, eso solo lo va a tener en cuenta el socialista. Exactamente, en el sistema clásico capitalista el dueño es el dueño y ya está. Y si no quiero seguir pagándote, pues te vas fuera y ya está. Al final, con el paso del tiempo, con la presión social y sindical y demás, eso se va frenando y dice, no, es que si me echas me tienes que indemnizar o me tienes que echar por una causa objetiva, no porque a ti te dé la gana, sino porque yo haya faltado al trabajo, porque yo no haya rendido, porque yo no haya no sé qué. Pero tiene que haber obviamente una circunstancia y si no es justa, nos vamos a los tribunales. Entonces, Adelante. No, di. Una de las diferencias más como marcadas que yo noto o bueno, es parte de mi creencia, me gustaría que ahorita tú me desmintieras es que, y también viene de un miedo, ¿no? Muy grande que existe en Latinoamérica por los ejemplos de socialismo que tenemos, ¿no? Y a lo mejor aquí es donde no estoy muy segura. En el capitalismo está esta idea de que deberíamos de cambiar de presidente cada cierto tiempo, ¿no? Para que no haya un abuso de poder. En el socialismo eso sí se puede hacer, ¿no? Que el presidente que tú tienes se quede el tiempo que sea necesario para que pueda ahora sí que poder implementar el socialismo como se debe, porque si tú estás cambiando de presidente cada cierto tiempo, pues cada cabeza es un mundo, cada persona viene con ideas nuevas, etcétera, etcétera. Socialismo lo que sí te permite es la reelección para que esta persona que se quede haga todo lo necesario para que este sistema pues se pueda establecer. Lamentablemente los ejemplos que tenemos en Latinoamérica como Cuba y Venezuela es que estos presidentes que se han quedado, como Fidel Castro, lo que hicieron fue empezar a abusar de su mismo poder y entonces, por ende, empezaron a convertirse, pues, hasta cierto punto en un dueño capitalista de una empresa donde van a hacer lo que yo quiera, ¿no? Ese es el miedo que se tiene en Latinoamérica con el socialismo. Dime si estoy mal. Esa es la creencia. La democracia, voy a decir una cosa que igual llama la atención, se basa en la desconfianza. Porque al final, cuando tú eliges a un representante, a un mandatario, le puedes dar un cheque en blanco durante 4 años para que haga y deshaga lo que quiera y ya nos veremos en 4 años o en 5 si te vuelvo a votar o no. Entonces, desde una posición política vemos que hay 2 tipos de mandatos.
un mandato representativo, pues como el que le da, como cuando le das a tu vecino, a tu amigo o a tu hermano, oye, ve a recogerme a correos una carta y le das un poder, algo firmado, oye, que quiero que vayas hasta. Y ya está. Y él puede hacer y deshacer lo que él quiere porque le has dado un mandato un poco amplio y ya está. Y luego está, por otro lado, el mandato imperativo, que sería el más propio del sistema socialista, de decir, vamos a ver, te voy a elegir a ti, pero quiero que hagas esto, esto y esto. Por ejemplo, pues si tuviesen un programa electoral o lo que sea, pues que tuviesen que cumplirlo. Y que en el momento en el que no lo cumplieran o hicieran algo que fuese en contra de ese mandato, que se le pudiera revocar. Entonces, en algunos países se ha jugado con el tema de los revocatorios, por ejemplo, en Venezuela. Eso son fórmulas medio democráticas, medio socialistas, que están muy bien planteadas, que en el momento en el que no funcione la cosa, que te puedas ir. Entonces, en el sistema, como decirlo, filosófico, socialista, eso es algo que tiene que estar sí o sí, porque en un momento dado Lenin escribió algo así como que cada 4 años en las democracias representativas capitalistas se elija un dictador y durante 4 o 5 años va a estar ahí el presidente de turno, va a hacer lo que quiera porque nadie lo puede echar y ya está. Y luego ya en 4 años ya veremos si lo volvemos a elegir para ser otros 4 años dictador o elegimos a otro. Entonces, se supone que en el sistema socialista la participación política de los trabajadores tiene que ser muy activa. Tiene que ser, pues eso, que cada X tiempo tengan que estar rindiendo cuentas. Que cada X tiempo, pues si ven que no funciona el representante o que no les hace caso, puedan hacer una votación para echarle. O cualquier cosa. Entonces, la limitación de mandatos también yo la considero muy importante para que una persona no se crea allí el dueño del cortijo. Eso lo podemos ver muchas veces aquí en España con los alcaldes de muchos pueblos, de que ganan, se presentan y ganan y ganan y ganan y ganan. Y aquí al final el ayuntamiento, que se supone que es de todos, que es una administración pública, se convierte en el cortijo de un partido y de un señor o de una señora. Entonces, contra todas esas cosas, contra esas extralimitaciones que pueda haber, todos los límites al poder que haya, pues bienvenidos sean. Entonces, claro, durante algún tiempo a lo mejor el tema de Cuba, pues ya te digo, en un contexto de Guerra Fría es difícil entender que se quitaran a Fidel de encima porque, claro, era como el símbolo de que estaba en contra de Estados Unidos. Entonces, ya digo, a mí personalmente no me gusta que una persona esté tanto tiempo. Pero vamos, que hay otros países que tienen sus limitaciones de mandato, que solo pueden estar 2 veces o 3 o las que hagan falta, y ya está, y ya después pues te vas a tu casa y te puedes volver a presentar a lo mejor dentro de 2 o 3 mandatos, o ya nunca más, pero bueno, por lo menos hay una cierta renovación de cargos, que al final es lo importante. Si tú quieres hacer un sistema en el que le quieres dar el poder a los trabajadores, tendrás que darles la oportunidad también de ejercerlo. Entonces, para mí Venezuela no me parece un sistema socialista. Puede que el gobierno o el partido gobernante se haga llamar socialista, pero prácticas socialistas como tal tampoco ha llevado muchas a cabo. Ha jugueteado un poco, pero teniendo el petróleo que ha ejercido como si fuese una empresa privada, pues tampoco ha hecho gran cosa. Entonces, ahí también es donde entra en el juego muchas veces la forma populista de ejercer el poder, de decir, sí, represento al poder, pero muchas veces represento al pueblo, pero muchas veces sin el pueblo. Entonces, por ejemplo, pues eso, también hablando de Perón en Argentina y tal, que hay muchos elementos positivos que sacar de esas experiencias, pero obviamente también las cosas malas que se hayan visto, pues obviamente eso es algo a tener en cuenta para corregirlo y que no vuelva a pasar. Entonces, a mí me gustaría hacer aquí un comentario porque parece... O sea, está surgiendo de una manera bastante que da un miedo bestial la extrema derecha y la derecha en toda Europa. Supongo también en Estados Unidos, que lo mismo vuelve que me lo dijo el otro día Ivette, lo mismo vuelve la derecha extremista en Estados Unidos, en Latinoamérica la verdad es que estoy un poco perdida, pero en general noto que como todos los sitios o la mayoría de los sitios, por lo que estamos hablando, que se han intentado tener unos sistemas socialistas, por unas cosas u otras no han terminado de funcionar, porque no ha habido una gestión que haya durado durante mucho tiempo, en el que se hayan pensado bien las cosas, además todo va evolucionando rápidamente. Creo que es un fallo de organización lo que está ocurriendo, pero están utilizando ese mensaje como de odio, ¿no? La extrema derecha y la derecha para hacer
o calar a la gente para que decir que ellos son lo mejor, que el resto pues son unos comunistas que les ha ido muy mal, que les tienen sin derechos o que se les tienen en la pobreza y lo que están creando es mucho miedo. Es la sensación que me da a mí, ¿no? Claro, también hay quizás porque la gente se sienta un poco huérfana. Porque, por ejemplo, en Francia el Partido Comunista francés era muy fuerte en las zonas más obreras. Y ahora, en lugar de votar al Partido Comunista o a Francia Insumisa, que sería como la evolución que han tenido, pues quien arrasa en esas zonas es el Frente Nacional, que es la extrema derecha. Pues ¿por qué? Pues porque quizás el papel que tendría que tener un partido de izquierdas, un partido socialista o comunista, no lo están cumpliendo. Se supone que tendrían que poner en el centro al trabajador y a la trabajadora, el trabajo y demás, y a lo mejor se han dedicado a hacer otras cosas o no han cumplido ni han prometido lo que tendrían que haber hecho, y al final, claro, pues la gente se desencadena y ya por odio o por enfado o por lo que sea se van al otro extremo. Por ejemplo, hace unos años, cuando el tema de Syriza en Grecia, que estuvo a punto de salirse de la Unión Europea supuestamente, hicieron un referéndum y la gente le dio el apoyo a su gobierno mayoritariamente, es decir, vamos a plantarle cara a la Unión Europea. Y claro, a los 3 días firman un acuerdo incluso peor que el que le habían ofrecido. Pero claro, la gente se queda como, pues, ¿para qué te he votado y para qué te he votado el referéndum Pues para nada. Entonces, claro, se provoca también una ola reaccionaria en ese sentido, es decir, entre el desánimo, el que quizás no se ha cumplido con lo que tendrías que haber estado haciendo, pues o por enfado o por cualquier cosa, o te vas a la abstención y ya no votas, o por cabreo te vas al otro extremo. Yeah. Entonces, eso en España con Vox ha pasado. Hay mucha gente que ha votado históricamente al PSOE, por ejemplo, y perfectamente ha votado a Vox en estas últimas elecciones municipales o en las anteriores. Y de hecho, más o menos la tendencia va de Vox en concreto va para abajo. Pero perfectamente ahora mismo vemos eso, que hay una ola reaccionaria muy grande a nivel internacional y ya veremos cómo acaba esto y veremos eso si las políticas sociales, las políticas económicas desde la parte socialista, socialdemócrata o comunista, como lo queramos llamar, se recogen otra vez esa fuerza y esa representatividad que tendrían que tener y consiguen frenarla, porque ya te digo, muchas veces ha sido por propios fallos de la izquierda que la extrema derecha se haya envalentonado y haya surgido con tanta fuerza. O sea, que no ha habido, el problema es que no hay dirigentes, no hay gobernantes que realmente estén haciendo las cosas bien, ¿no? Entiendo. O sea, ese es el problema, que no hay, pues es no hay que gente esa es la fuerte. cosa, que si tú pones a una persona en el poder, se corrompe, ¿no? Entonces es muy complicado que tú tengas a líderes que no se corrompan donde está lleno de corruptos o donde está lleno de personas que, aparte, bueno, yo les quería preguntar, ¿no sienten que también todo esto tiene que ver por la oleada de crisis que estamos llevando? Entonces la gente obviamente está teniendo muchas preocupaciones por el dinero y creen que quizás un sistema capitalista pudiese ayudar más a lo que se está viviendo ahorita y quizás por eso se está yendo a la extrema derecha. Es que eso es yo creo que eso es una creencia errónea. O sea, es que la derecha aprieta. Pues sí, güey, pero pues eso de darle La derecha aprieta, o sea, hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Entonces es una creencia errónea. Pero De si hecho, viene un sentido. empresario, si viene un empresario como Donald Trump, que es empresario, ¿no? Y que te viene y te dice si tú me dejas, ahora sí, como dicen aquí en Estados Unidos, run the business, como que, o sea, voy a correr o voy a mandar este país como si fuera un negocio para que haya más, sabes, economía o la economía mejore, pues la gente se va a ir para allá. Pero es que la economía, pero la economía es que no va a mejorar. O sea, es que pues hay mucha inestabilidad en otros sentidos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, si no tienes un trabajo que te permita tener un seguro médico, tú te puedes morir. No, porque sí, no tienes o sea, derecho. Pero o sea, es que las personas la aquí, gente está engañada. Pues es que eso es a lo que me refiero con las creencias, ¿no? O sea, Claro. aquí la gente cree que porque va a tener un mayor salario ya está chido, ¿no? O sea, ok, a mí dame un mejor salario, pero no me quites impuestos, ¿no? Ya, o sea, porque la gente aquí, no, pago Claro, muchos pero impuestos. luego gano más dinero, pero luego tener un hijo me cuesta $60,000.
No más tener un hijo, o sea, simplemente tú para que tú puedas ir, por ejemplo, yo que a mí me trajeron de México a trabajar aquí, se enojan con nosotros que porque nosotros les estamos quitando puestos de trabajo. Y yo digo, güey, pues yo no tengo la culpa que tu país no te quiere educar y que pues por eso a ti no hayas podido estudiar y entonces tengan que traerme a mí de otro país porque aquí no se puede estudiar, o sea, es la verdad. Claro. Son cosas así que ellos no entienden. Ajá, ellos no lo entienden porque no han, pues para empezar la gente aquí pero creo que desde la escuela los han educado a solo educarse en Estados Unidos. No abren a querer educarse en otras partes del mundo. O sea, no entienden cómo funcionan otras partes del mundo, que eso es el nacionalismo ciego que se tiene aquí. Somos el mejor y nadie afuera de nosotros es el mejor, ¿no? Por esta idea errónea que se tiene. Entonces, si ustedes viven en Estados Unidos, es muy raro que la gente viaje fuera de Estados Unidos. Entonces, si tú te encuentras a americanos que ya viajaron fuera de Estados Unidos, hasta son distintos, bien diferentes. Ajá, entonces es ese choque bien grande que hay aquí. A ver, toda la gente tiene que salir fuera de su zona de confort para entender otras realidades, para entender lo que vive de más. A mí lo que realmente me está molestando es esa oleada de extremismo que venden todo el rato. O sea, la política debería de ser algo muy bonito, porque al final es intentar hacerlo mejor para la mayoría y que todos estemos a gusto, que estemos contentos. Obviamente nadie nunca va a estar contento todos a la vez. Siempre va a haber alguien que le guste más una cosa, alguien que le guste menos otra. Pero es que la política debería de ser algo bonito y se está convirtiendo en una prensa rosa. O sea, todo el rato, por lo menos aquí en España, es como la sensación que me das de todo insulto, no te tomo en serio, lo primero que vamos a hacer cuando entremos es quitar todo el trabajo que has hecho hasta ahora, no sé. O sea, es la sensación que tengo, que creo que todo se está polarizando a un nivel tremendo, que no hay dirigentes comprometidos que acaben haciendo las cosas y por eso quizás sí, como has dicho, Jorge, como no ha habido nadie que se tome en serio tomar medidas socialistas y mejorar lo que ya existe, por lo menos aquí en España, pues por eso está tendiendo al extremismo y también por el discurso tanto de medios de comunicación como de los propios políticos, porque te prometo que aquí a diario la derecha está llamando al resto comunista cuando no es ninguno comunista, no lo va a ser nunca, y terroristas y de todo. O sea, ese es su discurso. Y la gente, pues no sé si es que se queda con esos insultos y dice, ¡ay, qué miedo! O que, no lo sé, es que no lo entiendo. O sea, es algo que no entiendo. Claro, es que aquí principalmente se pueden hacer como tres frentes, por decirlo de alguna manera, un frente político, un frente económico y un frente cultural. Y ahí en el cultural es donde entra todo esto que estamos hablando. Antes, por ejemplo, ser rebelde, cuando te rebelabas contra tus padres, contra el instituto, contra tus profesores o con quien sea, era pues hacerte anarquista o hacerte comunista o hacerte el más rojo de turno. Ahora no, ahora lo rebelde es hacerte de extrema derecha. Entonces, ¿por qué? Pues porque también te están bombardeando todo el rato con que el gobierno ha hecho no sé qué, con que el gobierno tal, con que el PSOE tal, con que Izquierda Unida tal, con que Podemos tal, y están todo el rato bombardeando. Entonces, claro, obviamente los medios de comunicación tienen un papel fundamental en las democracias, fundamental, y no tenemos que olvidarnos de que al final son empresas privadas también, que tienen sus intereses, que tienen sus lobbies, que tienen su forma de ganar dinero y ahora mismo están haciendo política. Porque tú ahora mismo, nosotros en política y en relaciones internacionales sobre todo también, hablamos del poder blando. No es lo mismo también el poder duro, que es que te llegue el ejército y te pegue 4 balazos, y el poder blando también es, pues, oye, a lo mejor te saco una película y te hablo de algo que en principio no tiene nada que ver con la política, pero te estoy colando un mensaje político. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, El Hormiguero, que es un programa de aquí de España, que pues eso, es hablar del día a día, pues de que han sacado una película, de que no sé qué, te cuento un chiste, pero entre medias te cuelo a un discurso en el que te digo que el pobre es pobre porque no se esfuerza lo suficiente y que vaya estos que lo único que quieren son ayudas y no sé qué y que el gobierno está haciendo tal, pues claro, estás tú tranquilo, no te lo esperas y te están colando un mitin, pues claro, eso, poco a poco.
Claro, con un montón de visualizaciones. un programa que no es político, entre comillas, y te lo están colando. Entonces, claro, al final, los propios medios de comunicación están haciendo un caldo de cultivo muy peligroso, incluso se les puede echar en contra. Entonces, ya veremos, tampoco estoy diciendo que haya que nacionalizar todos los medios de comunicación y demás, pero obviamente ahora mismo a nivel nacional lo que estamos viendo es eso, es prácticamente un mensaje único de que el gobierno es lo peor que hay en este mundo y que está acabado. Y al final también juegan con el tema de las encuestas, de una forma de dirigir a la gente, de decir, no, si es que esto ya lo han perdido. Ya no hace falta ni que se presenten a las elecciones porque han perdido las elecciones. Claro, eso no sé si sabes, Ivette, de lo que estamos hablando. Sí. En México también lo de las utiliza encuestas. mucho eso como para manipular a las personas y no vayan a votar y todo eso, es muy común. O que no vayan a votar, o que voten ya al caballo ganador, porque luego también la gente pues, muchas veces apuesta por el caballo ganador y votan al que creen que puede ganar. Y si durante 20 días te están diciendo que va a ganar A, pues tú vas a votar a la A porque tú también quieres ser de los que han ganado. No, y porque dices, güey, pues ¿para qué voy a gastar un voto en un partido que ya va a perder? Pues mejor le doy al que va a ganar. Exactamente. Y entre todo esto, en tu opinión, ¿no? Que tú aquí eres el experto, ¿cuál de los dos sistemas es el mejor? A ver, yo personalmente considero que el sistema llevado a la práctica bien hecho, mejor sería el socialista. Un sistema socialista en el que se tenga lo bueno que ha tenido el sistema capitalista, pues lo que decía antes, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, pero dándole un plus. Pues que ahora la mayoría de la economía esté controlada directamente por los trabajadores. Que haya una pluralidad política y democrática, pero que no sea eso de votar cada 4 años al diputado o al presidente de turno, sino que, oye, pues si en 3 meses has incumplido tu programa electoral, te pueda hacer un revocatorio y te pueda echar. O que, por ejemplo, pues eso, que se asegure la economía y vaya dirigido al pleno empleo. Que eso, en principio, en todas las constituciones lo aparece, pero no se cumple prácticamente nunca. Y en España, por ejemplo, pone en uno de sus artículos que está enfocado la economía y el Estado y tal al pleno empleo, pero aquí no se va a conseguir ni para atrás. Entonces, se supone que con las economías planificadas, aunque tengan ciertos elementos de mercado, sí que se puede acercar más a ese pleno empleo, pues oye, pues para adelante. Aparte, los servicios públicos se supone que están asegurados en un sistema socialista y da igual que sean rentables, porque al final tú no puedes tratar un servicio como la educación o la sanidad como una empresa privada, porque si te dan pérdidas, entonces ¿qué hacemos? ¿Quitamos el servicio? Pues es que al final eso es un derecho que hemos conquistado en muchos países y que tenemos que defenderlo y consolidarlo. Y al final incluso le viene bien al propio país y a las propias empresas, porque si yo tengo una cantidad de gente que está preparada, que tiene formación, luego me van a poder trabajar en las diferentes empresas y van a poder crear mayor riqueza, porque al final, que sí, pueden haber creado varios empresarios y todo lo que tú quieras, pero la riqueza como tal la crean los propios trabajadores, aunque luego se la quede el empresario. Pues en un sistema socialista, esa riqueza que se crease, que pudiera revertir de una manera más eficiente o directa en el propio trabajador, que se pusiera en el centro de la economía y de la vida a la persona. Pues si podemos reducir horas para trabajar menos tiempo y poder disfrutar más de nuestro ocio o lo que sea, pues yo creo que obviamente eso se va a conseguir de una manera más eficiente con un sistema socialista que con un sistema capitalista que lo que quiere es estrujar para poder tener mayor beneficio. Entonces, al final esto son cuestiones un poco teóricas, un poco filosóficas y es un poco mi opinión, lo que yo considero. Muchos postmarxistas consideraban que no era determinante el sistema socialista, de decir, ya está, una vez que lleguemos ya no va a haber forma de dar marcha atrás. Pues mira, pues tienen razón, porque luego todos esos países socialistas han ido cayendo uno a uno y queda China y un poco anecdótico Cuba. Ya veremos qué pasa de aquí a 50 años, si esa ola socialista vuelve, si se puede volver a construir a través de nuevos mecanismos como la informática y demás. Ya veremos. Si no se puede, por lo menos tener un estado de bienestar potente como hay en Europa, que eso precisamente lo hicieron la parte más derechista de los partidos políticos para frenar el avance del comunismo, decir, hostias, pues si tenemos aquí a los vecinos estos que pueden estar revolucionando a nuestros propios trabajadores, vamos a hacerle alguna concesión, vamos a darles educación, vamos a darles seguros sociales, vamos a darles
desempleo si se quedan sin trabajo, vamos a darles educación y demás, y hacemos de tapón. Hacemos un tapón y, bueno, pues hacemos un pacto social, como se suele hablar muchas veces entre los sindicatos, la patronal y el gobierno. Hacemos las paces, estamos tranquilos todos, tú te beneficias y te llevas muchos más beneficios y a nosotros nos proteges, entre comillas, un poco, y por lo menos si tú no te mueves, yo no me muevo y estamos todos tranquilos. Buen resumen, ¿eh? Me ha gustado. Esto va para clip, lo voy a cortar enterito. Sí, muy chingón, muy chingón. A ver, entonces, ya hablamos un poquito de cuál es el mejor, ya hablamos un poquito de las diferencias, ya hablamos algunos ejemplos de los diferentes sistemas. Rápidamente me gustaría tocar el tema de la corrupción. O sea, nos acabas de dar tu inclinación hacia el socialismo, pero también hay mucha corrupción en este sistema. ¿Cómo se puede trabajar en un sistema socialista sin que haya tanta corrupción, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es que yo creo que al final ese es un debate un poco falso o vacío, porque también lo mismo, cuando no había ningún Estado socialista, para poner de ejemplo, había muchos escritos que decían, ¡buah! En cuanto llegue el socialismo, se acaba la delincuencia. Aquí no va a robar nadie, no se va a matar nadie, va a ser esto maravilloso. Pues no era así. Luego llegó la Unión Soviética y ahí sí que seguía habiendo asesinatos, homicidios, porque no todo es la economía. Pues ahí a lo mejor un día que te enfadas con el vecino por lo que sea y acabas un poco mal. Pues no necesariamente tiene que ser algo económico. Entonces, corrupción puede haber tanto en los sistemas socialistas como en los sistemas capitalistas. Yo creo que ahí, obviamente, considero que si en un sistema capitalista lo que te están metiendo por vena es que tienes que ser individual, que tienes que pensar en ti y en tu propio beneficio y tal, pues claro, si tienes la oportunidad de enganchar un poco de dinero, pues tengas mayor inclinación a hacerlo que no hacerlo. Si te están diciendo, no, tienes que pensar en el resto, tenemos que ser solidarios, tenemos que apoyarnos, pues igual puede pasar perfectamente, pero no va a ser a lo mejor tan descarado. Entonces, al final yo creo que lo importante es que haya mecanismos de control que, si no pueden evitar y prevenir esos casos de corrupción, por lo menos castigarlos y corregirlos. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema de la corrupción, China sí que se ha puesto las pilas y en estos últimos 8 o 9 años más o menos, desde que está Xi Jinping, ahí sí que ha echado un montón de dirigentes, de diputados, de ministros, de burócratas, a todo el mundo, y los ha metido en la cárcel por temas de corrupción. Entonces, por lo que se ve, pues eso, el socialismo no es la panacea de que llegas ya y va a ser todo maravilloso. No, al final el socialismo se va a construir con gente de ahora, de gente de aquí que ha estado viviendo en el capitalismo toda la vida y que obviamente siguen teniendo unos ciertos vicios, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final eso es lo bonito, pues ir caminando poco a poco, intentar equivocarse lo menos posible, pero si te equivocas, pues corregirlo y para adelante. ¿Cómo se puede corregir esto? Pues lo he dicho, con mecanismos. Que tengas que tener la máxima transparencia y publicidad en todo lo que hagas, en los contratos públicos, en subvenciones, en la actividad administrativa como tal. Es decir, pues mira, sé que si tengo que tener este dinero, tengo que publicitarlo primero. Decir, oye, mira, que voy a gastarme esto y esto. Y permitir que la gente pueda acceder a esos documentos, que no haya ningún problema. Porque al final es eso, es abrirse el partido, el Estado, las administraciones o lo que queramos ver a la ciudadanía y a los trabajadores. Es decir, si realmente yo te estoy representando a ti, tendrás que tener la mayor información posible, no encerrarte en ti mismo y ya veremos qué pasa de aquí a 4 años y si me ha dado tiempo a robar o no me ha dado tiempo a robar. Entonces, yo muchas veces escucho a gente de izquierda decir que son anticapitalistas. Pero bueno, ¿un anticapitalista qué es? Porque puede ser también uno que defiende un sistema feudal o un sistema fascista. Yo me considero postcapitalista, porque yo considero que el capitalismo ha traído muchísimas cosas buenas, posiblemente de los sistemas que más cosas han traído, pero obviamente tenemos que dar un paso más adelante. Y ese paso adelante sería el socialismo, que obviamente creo, por eso lo defiendo, que puede traer muchas más soluciones que el capitalismo no es capaz de dar. Por ejemplo, con el tema del pleno empleo, con el tema de la desigualdad social, con el tema del futuro y de la felicidad en general, porque al final quien hace política es para un bien común y para conseguir la felicidad de la gente. Ya por poner un ejemplo tonto, cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos,
una de las enmiendas era eso, que todo el mundo tenía derecho a buscar la felicidad o a encontrarla o algo así, de ahí la película de Will Smith, que luego al final no la terminaron creo que no la terminaron de meter en la Constitución, pero bueno, estaba ahí en los debates. Entonces al final yo creo que eso es algo evidente que hay que defender y de una manera pragmática, no puedes cerrarte de mente y tiene que ser esto así porque es lo que dice el capitalismo o así porque es lo que dice el socialismo. Pues no, al final vamos a ser pragmáticos y mirar por el bien común y si sale bien de una manera, pues se tira por allí y ya está. Sí, Toda la razón. Toda la razón. Celia, No, digo toda la razón. Como dice mi padre, todos los extremos son malos. Sí, no, definitivamente. Hay que coger lo mejor de cada cosa. No lo había pensado nunca, la verdad, así. Y es que muchas veces hablamos sin tener conocimiento. Sin tener conocimiento. Sí, entonces yo ya aprendí mucho. Es muy interesante porque sí que es cierto que yo creo que a día de hoy es imposible vivir sin capitalismo, pero no podemos retroceder en derechos sociales y hay que cambiar un poco la actitud de querer tener mucho dinero, porque es un poco lo que se está vendiendo por redes sociales, lo que se está vendiendo en todos los sitios, lo que busca la mayoría de la gente, y habría que tener una educación basada en que pues todos tengamos los mismos derechos y efectivamente las mismas libertades. Y Claro. eso Para mí- estamos acabando. Yo quisiera también resaltar mucho algo que dijo mucho Jorge y también pensar pues que cuando tú le estás trabajando a una empresa, nunca se me hizo tan interesante que dijeras, pues es que quién está aprovechándose de quién, ¿no? Porque uno no solo uno no va a hacerles un favor al trabajo, ¿no? O sea, tú les estás literal vendiendo tu tiempo. O sea, literal lo que tú estás vendiendo cuando vas a trabajar es tu tiempo y le das mucho a ganar. Entonces, también esta parte de ver la equidad como en verdad es, no desde el punto de yo soy el jefe, entonces yo fui más inteligente que tú, entonces por ende yo tengo que ganar más dinero, sino también desde el, pues, al final estamos trabajando las mismas 8, 10, 12 horas, nada más que tú tienes un puesto mucho más alto y yo no. Entonces eso se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Y muy resaltable de que los dueños pueden ser dueños, pero al final del día también se están aprovechando de los trabajadores, ¿no? Tiene que haber esa equidad entre el dueño y el trabajador que también creo que a lo menos aquí en Estados Unidos muy poco se quiere ver de esa manera, ¿no? Exactamente. Luego también una cosa que se me ha olvidado comentar es que también existe la creencia de que en el socialismo todo el mundo gana lo mismo. Y eso tampoco es así. Hay una frase que es algo así como a cada cual según su capacidad y según su necesidad. Es decir, si tú te esfuerzas más en el sistema socialista, se supone que vas a ganar más. Lo que pasa es que, claro, siendo un sistema social, se supone que, pues eso, si tienes 3 hijos, durante la RDA, por ejemplo, sí que se daban como unos pluses por hijo. Entonces, en ese sentido también, pues se le ayudaba si tenías más necesidades. Entonces, eso también quería dejarlo claro que se me había colado. Y con el resto, más o menos un poco eso. Es al final darle vueltas un poco a lo mismo, porque ya te digo, me he dejado un montón de cosas por el camino de decir. Podríamos Hay que repetir. Sí. Sí, tenemos que hacer parte 2. Sí, y centrarnos en una sola cosa, porque si no es que o sea, todas las preguntas que hemos hecho es que se pueden profundizar muchísimo más. Deberíamos de abrir una sección de historia para que Sí. nos eduquen mejor, la neta, porque sí se necesita. Sí. Sí. Así que, pues nada, un poco esto. Sí, Sí. yo creo que se ha quedado bastante claro. Me ha gustado mucho el inicio de la historia, ¿no? Porque la desconocemos, conocemos simplemente las realidades que hay ahora y ni siquiera. Hablamos mucho sin saber y hace falta replantearse las cosas y darse cuenta de cuál es el futuro que quieres e intentar luchar por ello. Porque al final la política debería de ser algo muy bonito, algo accesible a todo el mundo y pues eso, que debería de hacernos felices, ¿no? Sé que eso es imposible porque nunca nadie va a pensar igual o va a estar igual de feliz o lo que sea, pero por lo menos intentar conseguirlo. Sí, sin duda.
Pues muy buen tema, muy buen podcast, muy buen capítulo. ¿Algo más que nos quisieras agregar, Jorge, a las personas que nos escuchan? Pues nada, un poco, ha sido 4 pinceladas poco superficiales, tampoco he querido meterme mucho fregado, así que por lo menos como una toma de contacto, una forma de entender, pues eso, las posiciones más socialistas o capitalistas, pues un poco de entenderlo de esta manera, de ser una la continuación de la otra y no como 2 sistemas enfrentados como tal. Que obviamente ahora mismo fuera del capitalismo no se puede vivir porque no hay, como en la Guerra Fría, 2 mundos, ahora mismo es un único mundo interconectado, que se acentuó sobre todo con el tema de la caída de la Unión Soviética y la globalización. Y bueno, pues ya veremos si de aquí a unos años hay una globalización socialista en lugar de lo que tenemos ahora. Y ya está, que nada, que muchísimas gracias por haberme invitado y espero que me haya explicado lo mejor posible. Sí, nos va a servir de mucho. A mí me ha servido de mucho, así que... Sí, yo también he aprendido bastante, pero sí, nos comprometemos a hacer más mesas redondas así o abrir otra sección. Hay sí, nada más para ir a terminar, me gustaría preguntarte si tú de casualidad no compartes este tipo de información en tus redes, como por si haces este tipo de no sé, cosas informativas en tus redes como para que la gente te siga. Claro, yo es que hace un mes me presenté a las elecciones para ser el alcalde de mi pueblo. Entonces, claro, me gusta más la política cercana, de estar hablando con unos, hablando con otros en la calle. Porque sí que es verdad que las redes te dan muchos instrumentos para conectarte, pero al final, realmente en los pueblos lo que funciona es eso, es que te conozcan, es que te escuchen, es que tú les escuches a la gente. Y al final es una forma de hacer política muy cercana porque obviamente ahí sí que hay una rendición de cuentas constantemente porque estás todos los días, tu vecino, de arriba, de abajo, de al lado. Entonces, a mí personalmente me gusta más la política local porque incluso es mucho más fácil de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas, incluso más de derechas o más de izquierdas. Y a nivel nacional, pues es como decía un poco Celia, que hay más teatro, hay más intereses, hay cosas más por detrás. No es tan bonita. Entonces, como ella decía, la política bonita realmente es la de los pueblos. Y vamos, a mí me encanta mi pueblo, siempre lo he llevado por bandera y su carnaval. Y invítanos, invítanos al carnaval. Totalmente. Me ando apuntando a todos lados yo. Exactamente. Y ahora, pues eso, ahora que soy concejal, pues lo mismo, pero desde el ayuntamiento y ya está. Sí, yo siempre he tenido ese pensamiento de que la gente que vemos presentándose a las elecciones generales, pues son gente acomodada. Son gente pues que serán muy buenos haciendo oposición, hablando, dando discursos, pero realmente yo a las personas más comprometidas con la política y con lo social son personas que están en cooperativas, son personas que trabajan para su pueblo, son concejales, o sea, es que... Y digo yo, es que esta gente lo que quiere es hacer lo mejor para su pueblo, de verdad. Y nunca va a tener aspiraciones más allá. Y esas son las personas que necesitamos en el poder. Personas que no tienen mayor aspiración que intentar hacerlo mejor con la gente que tiene. O sea, por eso pienso que no hay dirigentes realmente comprometidos, por muy socialistas o por muy lo que quieran que sean. Es porque realmente... son buenos haciendo discursos, son buenos haciendo oposición y ya está. Exactamente, al final la política es eso, es representar un poco. Y aunque tú quieras proponer cosas nuevas, no puedes ir por 3 o 4 pasos por delante de la gente, tienes que ir con ellos de la mano, o un paso por delante como mucho. Sí. Pero ya está, al final, si tú quieres representar a gente y que ellos se vean representados en ti, pues no puede ser un loco chalado, tienes que defender lo que ellos defienden y cuando hay algún choque y no encaje bien, pues intentar convencerle, decir, no, tendríamos que ir así, pero tampoco sin imponer, porque al final las cosas impuestas te duran 3 días. Sí. Tienen que ser compartidas y que les convenzas de verdad. Sí. Hay que hacer más política de pueblo en la política del país. Sí, de hecho, sí. Tengo una idea y ahorita, antes de que colguemos, me dan unos minutitos porque les voy a contar una idea y ya vemos qué onda. Y lo estoy diciendo aquí para dejar a la gente picada.
Muy bien, muchachos. Pues muchas gracias, Esperemos. Jorge. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a volver a hablar, estoy segura. Y obviamente vamos a volverte a entrevistar después de que pasen tus elecciones. Te vamos a hacer jurar y firmar todo lo que dices que vas a Ya cumplir. pasaron, ya pasaron. Sí. ¿te acuerdas? Han pasado. Fueron el luego- 28 de mayo. Y luego te vamos a preguntar años después, ¿lo cumpliste? Vamos a estar detrás de ti. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. ¿Algo más que quieran agregar? Yo por mí, perfecto. Muy bien. También, has dicho, me he quedado corto en muchas cosas, pero por lo menos como una aproximación, yo creo que ha estado bien. Haremos parte 2 y parte Muy 3. bien. En las que surjan. Haremos más partes. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Sí. Bye. Gracias. Ay, no me cuelguen.